En el matutino y esta vez vamos a conversar con la congresista Verónica Mendoza. Ella está aquí en nuestro programa. Vamos a darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, hay un tema que tiene que ver con un proyecto de ley sobre servicio civil. Este proyecto de ley que busca, ¿no?, la eficiencia del Estado. ¿Cree usted que realmente busca la eficiencia del Estado? Bueno, primero que nada hay que decir que nosotros estamos, por supuesto, a favor de una modernización de la administración pública, creemos que la requiere, con un criterio de meritocracia, con un criterio de eficiencia y de mejor atención al ciudadano, ¿no?, que es finalmente el fin último de los servicios que otorga el Estado. Pero creemos que eso no se puede hacer de ninguna manera vulnerando derechos de los trabajadores, como se pretende hacer con esta propuesta que ha venido del Poder Ejecutivo. Y hablamos de derechos constitucionales e incluso derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿cuáles? Estamos hablando del derecho a sindicación, por ejemplo, porque se lo recorta señalando que los trabajadores estatales solamente se podrán sindicar por entidades, no así de manera transversal por sectores, como viene ocurriendo hasta el día de hoy, de manera totalmente natural. Se vulnera también el derecho a huelga, puesto que se establece que la entidad en el momento de la huelga podrá contratar a otro personal. Entonces, ¿dónde queda el derecho a huelga? Y sobre todo se recorta el derecho a negociación colectiva, limitándolo a poder negociar condiciones de trabajo y no remuneraciones. Es decir, los trabajadores podrán negociar las condiciones para el uniforme, los horarios, pero no su remuneración, que es lo esencial del derecho a negociación colectiva. Entonces, parece inconcebible que en un país en el que venimos teniendo un crecimiento económico sostenido en los últimos 10 años, se pretende implementar una reforma de esa naturaleza, vulnerando derechos de los trabajadores, retrocediendo en la implementación de los derechos y del fortalecimiento de la democracia, porque en buena cuenta eso es lo que está en juego también. Una ley se da para favorecer a muchos, no a pocos, ni tampoco a grupos de interés. Por eso incluso se dice, hay una frase que dice, la ley no puede salir con nombre propio, ¿verdad? Entonces creo que estamos de acuerdo en eso. Pero también seamos conscientes que la administración pública, al margen de que no se ha modernizado, pues viene hace mucho tiempo siendo deficiente. Y ahora, ¿de qué manera se puede consolidar en todo caso el hecho de que no se vulneren los derechos, pero que también sea digamos, un Estado eficiente? ¿Cómo lograr eso, congresista? Partamos por ahí, porque algunos voceros del gobierno han dado a entender que meritocracia se contradice con derechos laborales y creemos que de ninguna manera esto es así. Se puede conjugar perfectamente estos dos criterios, ¿no?, para beneficio del trabajador, para beneficio del ciudadano y del funcionamiento de la administración pública. En ese sentido, creemos importante que uno de los objetivos de esta ley se pueda cumplir, porque lo que hay ahorita en el Estado es un desorden, ¿no?, una proliferación de regímenes laborales paralelos, los unos más discriminatorios que los otros, pero que no son por responsabilidad de los trabajadores, sino de un Estado, de sucesivos gobiernos que han implementado estos regímenes, configurando un escenario como el actual en el que tenemos cerca de 400 normas sobre el tema, cerca de 100 escalas remunerativas para los trabajadores y en efecto un desorden que no contribuye a una mejor eficiencia en el lado del Estado, ¿no? Y una de las intenciones de este proyecto de ley del Ejecutivo es efectivamente armonizar todo este escenario y crear un único régimen laboral, pero que tendría que ser, pues, resguardando los derechos de los trabajadores. Pero sobre esto también es importante señalar que si bien se pretende trasladar a todos los trabajadores a un régimen único, no hay incentivos adecuados para que esto pueda ocurrir. ¿Por qué? Se establece que el traslado de los trabajadores a este nuevo régimen sería de manera voluntaria. Pero pregunto yo, ¿cómo un trabajador, por ejemplo, del régimen 728, cuya CTS se calcula en base al monto de su sueldo, del total de su sueldo, va a querer pasar a un nuevo régimen en el que su CTS se calcula en base a la mitad, al 50%? Entonces va a perder beneficios. ¿Con qué incentivo entonces pasaría a este nuevo régimen? Y es importante señalar, subrayo, que lo que se está pretendiendo aquí, una de las propuestas de esta nueva norma, es que justamente la CTS se calcule en base al 50% del salario y no el 100% como debiera ser para todos los trabajadores. Pero más aún, se establece que todos los trabajadores estatales en la actualidad que pasen a este nuevo régimen perderían prácticamente sus derechos, empezarían de cero, desconociendo todos los años trabajados. O sea, un trabajador estatal que ha
dado 20 años de su vida a la carrera pública, de pronto se le desconoce el nivel y nuevamente su CTS se empieza a calcular a partir del momento en que se traslada al nuevo régimen. Entonces, no hay incentivos para que los trabajadores se trasladen en masa, como es la expectativa, a este nuevo régimen y podamos tener algo mucho más ordenado. Ahora, el Ejecutivo obviamente es quien está presentando este proyecto de ley, pero tiene autores intelectuales, supongo. ¿Se sabe de quiénes son? Por supuesto, es el Servir y es el MEF, pero lo que cuesta realmente entender es dónde está el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que no ha dicho una sola palabra sobre esto. Debiera ser una propuesta articulada de manera transversal con los diversos sectores del Estado. Debió haber sido una propuesta construida con los trabajadores, no lo fue así. Recién ahora, después de que han tenido que movilizarse, de convocar a paros y huelgas, recién la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Trabajo están haciendo el esfuerzo de realmente acoger sus propuestas, porque si bien es cierto, hubieron algunas reuniones con los sindicatos en el Congreso, no se recogió sus preocupaciones y no se recogió las propias preocupaciones de la OIT, porque es importante señalar esto también, que la propia Organización Internacional del Trabajo ha señalado que hay aspectos de esta norma que vulneran derechos fundamentales reconocidos en serios convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Y que incluso sabemos que, por ejemplo, en los tratados de libre comercio con diferentes países del mundo, pues también se considera que no se violen los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Por supuesto, y en un país como el nuestro, que se precia de estar entrando al club de los grandes, ¿no? Tenemos 6% de crecimiento económico, etcétera, debiéramos apuntar justamente a reforzar también derechos, y es contradictorio que al revés esté yendo hacia atrás, estemos retrocediendo prácticamente desde la década de los 90, donde se empezó con esta proliferación de regímenes paralelos, con este desorden remunerativo y con este recorte de derechos laborales, que es algo contra lo que justamente, algo que denunció y contra lo que batalló el candidato Ollanta Humala, y que hoy sorprende que implemente políticas de naturaleza similar en lugar más bien de ir ganando derechos. Aparentemente el Ejecutivo está dando marcha atrás, pero ¿qué se debe hacer en este proceso, en este momento, en este instante? Escuchar a los trabajadores, a la Confederación de Trabajadores, en fin, ¿qué hacer, congresista? Bueno, hemos estado batallando en el Congreso para que la Comisión de Trabajo, que es la llamada a evaluar esta norma, también haga un dictamen donde pueda recoger las preocupaciones, las propuestas de los trabajadores estatales, que es importante decirlo. Han dicho de mil maneras que no se oponen a un régimen meritocrático, que no se oponen a la evaluación, pero que piden el respeto de sus derechos, y los acompañamos en ese pedido. Y que en el debate del Parlamento podamos conjugar, porque es perfectamente posible, este criterio meritocrático de eficiencia con los derechos de los trabajadores, y eso pasa por recoger la opinión de estos, por recoger las opiniones de la OIT y ojalá la opinión del Ministerio del Trabajo, y que, como reitero, sobre este tema no ha dicho absolutamente nada. Hay algo que se piensa que cuando hay una evaluación, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? Se hace para despedir gente, pero no siempre es así, o no debería ser así, porque una evaluación es para ver, ok, si hay un resultado, ¿no? Si después de ese diagnóstico se dice, ok, perfecto, hay que reforzar en esto, en esto y en esto y en esto, pero no para votar gente. Entonces ahí viene lo que es la capacitación. Ese sería un proceso normal. ¿Eso no se contempla en esta ley? Totalmente de acuerdo contigo, se debe conjugar evaluación con capacitación para mejorar la eficiencia de los trabajadores. Pero hay varios términos de la norma que preocupan al sector de trabajadores estatal, porque se establece, por ejemplo, que se podrá despedir a los trabajadores bajo la fórmula de la eventual reestructuración de una determinada entidad, ¿no? Supresión de puestos por cuestiones estructurales, cuestiones tecnológicas. Perfecto, es entendible que en el Estado a veces se tenga que hacer cambios de esta naturaleza, pero se debiera establecer también en la norma entonces la salvedad de que, dado este caso, se evaluará a los trabajadores que pudieran quedar fuera para reubicarlos en otros sectores, o eventualmente, si es que no fuera posible reubicarlos, otorgarles una indemnización, como se establece, por ejemplo, en la ley del Servir chilena. Aquí en nuestra norma no se dice nada, se dice que se podrán suprimir puestos por criterios de reestructuración, sin la debida fundamentación,
lo cual evidentemente abre la puerta a despidos masivos. No estamos diciendo que la norma diga que se va a despedir masivamente, pero hay aspectos que tienen que ser clarificados y se tienen que dar las garantías del caso para que los trabajadores tengan la seguridad de que esta norma no va a abrir la puerta al despido masivo, que, ojo, viene de la mano con esta idea de ir debilitando al Estado y reduciéndolo a su mínima expresión, por el cual está presionando un importante sector de la derecha y que viene acogiendo este gobierno, lamentablemente, contradiciendo totalmente aquello que ofreció, que fue más bien fortalecer el Estado en su capacidad fiscalizadora, reguladora, en su capacidad de atención al ciudadano y también su presencia en sectores estratégicos como el energético, ¿no? Pero vemos que a este respecto más bien el gobierno ha retrocedido completamente. Bueno, y a todo esto hay que agregarle, cuando se trata de evaluación congresista, hay que agregarle también la identificación ideológica, ¿no?, de algunos trabajadores, sobre todo cuando el gobierno se convierte en una agencia de empleos, que eso lo vemos y lo hemos visto a través de la historia. Es cierto Sí. que muchos gobiernos sucesivos han ensanchado la planilla del Estado para poner a sus partidarios y por eso nos parece perfectamente saludable que se implemente todo un proceso de evaluación y que el ingreso a la carrera pública sea también previa evaluación y no solamente en función del carnet partidario en curso. Muy bien. ¿Qué le diría a los trabajadores en este caso, desde su posición de congresista, defensora precisamente de tantos trabajadores, que si esta ley sale adelante, pues de repente puede hacer perder el puesto a mucha gente? Mire, nosotros estamos coordinando con las principales centrales sindicales de trabajadores estatales desde febrero como bancada, Acción Popular Frente Amplio. Hemos recogido sus preocupaciones, las tenemos claramente identificadas y daremos la batalla en el Pleno del Congreso para que se apruebe, ojalá, una norma que promueva la meritocracia, la eficiencia en el Estado, pero respetando los derechos de los trabajadores. Si es que esto no fuese así y se aprobase una norma que vulnera derechos como la sindicación, huelga, negociación colectiva, lamentablemente no quedaría otro camino que buscar su inconstitucionalidad, porque en esto devendría. Pero confiemos en que el debate va a permitir que esto no ocurra y que se apruebe una norma para el beneficio de todos, y ahí necesitamos, por supuesto, el respaldo de todos los trabajadores y es importante subrayarlo también, el fortalecimiento de los sindicatos, porque sin estos no se hubiera podido visibilizar el problema que está planteando esta norma y quizás hubiéramos aprobado algo que finalmente hubiera significado un retroceso para la implementación de derechos en nuestra democracia. Bien, congresista, muchísimas gracias por su presencia en el programa. Muchas gracias. Espero que su participación haya aclarado algunas cosas, sobre todo para los trabajadores, y esta ley que últimamente ha traído como consecuencia mucho debate. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, ojalá. A usted, hasta luego. Bien, vamos ahora a un corte y enseguida retornamos.